En el caso de mis hijos, el tema empezó así. Primero, el neuropediatra eh, detectó pues ciertas señales que estaban, donde ya nos mostraba un desarrollo atípico en Matías. Él me refiere con una psicóloga especialista en trastornos del neurodesarrollo. Y luego de que la doctora hizo esa evaluación a través de dos métodos, uno que es una escala que se conoce como CARDS y otra que fue eso es una guía que tiene que ver con todo el desarrollo cronológico de las personas, que se llama la guía Portage. A través de esos dos instrumentos de evaluación fue que se hizo el diagnóstico de Matías y con Gabriel se repitió el mismo procedimiento, pero como Gabriel tiene una comorbilidad, es decir, tiene un segundo diagnóstico que es el TDAH, que es el trastorno donde hay déficit de atención con hiperactividad, él sí fue referido con el neuropediatra. Y el neuropediatra tuvo que realizar varias evaluaciones también, electroencefalograma, se hizo una prueba que se llama hipocampos evocados del tallo cerebral, que es para descartar hipoacusia, se le realizaron pruebas metabólicas y eso se hizo, fíjense, con la finalidad de poder terminar de confirmar el diagnóstico que estaba haciendo el neuropediatra ahí, haciendo diagnóstico diferencial. Estaba haciendo otra cantidad de estudios para determinar y tomar la decisión firme de que, bueno, que Gabriel sí efectivamente estaba dentro del diagnóstico del autismo, que tenía un segundo diagnóstico que era el déficit de atención por hiperactividad, pero que no habían otros detonantes a nivel fisiológico que pudieran estarse confundiendo con autismo. Muy bien. Entonces, bueno, eso es también parte de lo que vamos a conversar un poquito hoy, pero como todo, pues siguen evolucionando los métodos y ahora tenemos esta gran prueba que es el A22. Ahora sí, buenas tardes, Stephanie, ¿cómo estás? Ahora sí, buena tarde. ¿Me escuchan bien? Perfecto, bellísima como siempre. Muchas gracias, señora Ámbar, por la invitación. Espectacular, pues, cuando me comentó el tema de la prueba. Es una prueba que hemos estado estudiando durante algún tiempo, que la idea, pues, es implementarla dentro de poquito en, en nuestra IPS y, pues, poder como avanzar un poquito en el tema del diagnóstico, ya desde las pruebas diagnósticas con el TEA. Sí, eso es muy importante porque, bueno, para ponerlos un poquito en contexto, a ustedes que les encanta ver las terapias, ver a Gabriel en acción, pues Stephanie también forma parte de ese equipo interdisciplinario y pues obviamente el tema es que no solamente pues uno tenga la oportunidad de recibir la impresión diagnóstica, que es con lo que llegan los niños a este centro, sino también pues lógico desde allí hacer todo ese abordaje porque ¿cuál es la gran bondad? Que hacer ese abordaje permite hacer tratamientos más personalizados para cada una de las personas que van a estar dentro del centro. Entonces eso también es parte de la importancia pues de la escala como tal, ¿no? Entonces no sé, Stephanie, si comenzamos, bueno, que muy importante conversando un poquito acerca de específicamente qué es el ADOS y cómo ingresa ahí el ADIR dentro de ese proceso. Tranquila, ese es nuestro invitado especial de la tarde de hoy. Es muy celoso con su mamá, está escuchando gente extraña, así que tranquila que eso es parte de la decoración, no te preocupes por eso, Stephanie. Ok, bueno, tenemos como tal la 2.2. La 2.2 es una prueba, es una batería diagnóstica. Es una escala de observación para el diagnóstico del autismo, segunda edición. Sí, hay veces que pues esta escala originalmente ya hablamos de que salió en el 2015. Como la mayoría de nuestras pruebas son americanas, y ya con los años se ha estandarizado pues a hablar la española y a población española. ¿En qué consiste como tal esta prueba? Es una evaluación estandarizada y semiestructurada de la comunicación, la interacción social, el juego o uso imaginativo de los materiales y las conductas restrictivas y repetitivas dirigidas a niños, jóvenes y adultos de los que se sospecha de un trastorno TEA. Básicamente, esta es nuestra escala o esto es una evaluación desde la A22. ¿Cómo se realiza o de qué forma? Sí, que es la mayoría de la duda de las personas. Eh, Esto pues es una batería bastante completa, incluye un kit de materiales grandísimo, porque pues en sí la escala es netamente manipulativa y de observación, entonces pues es una batería bastante completa
en cuanto a todos los materiales interactivos que nos presentan, desde los más básicos, por ejemplo, una bañera, un bebé, o materiales como para llevar a cabo una fiesta de cumpleaños. ¿Por qué? Porque muchas cosas se evalúa toda la parte de interacción social y de juego simbólico que nos puede hacer los niños y que pues parte de los criterios diagnósticos del autismo es la falencia en estas áreas. Es un conjunto de actividades que le permiten al evaluador observar si ocurren o no determinados comportamientos que se consideran importantes para el diagnóstico del TEA en distintos niveles del desarrollo y de edad cronológica. Entonces siempre se valoran estos niños pues en función de su edad, para la edad que deberían estar haciendo y pues que no hacen, y por eso pues empieza la sospecha de un diagnóstico. Sí, me parece, o sea, ya por allí, el hecho de que todo el material sea de manera concreta, visual, obviamente permite que primero la interacción entre el evaluador y la persona que se va a evaluar pueda haber allí mejor grado de rapport. Y por otra parte, pues lógicamente es muy diferente cuando estamos haciendo una prueba estandarizada donde solamente trabajamos con afirmaciones o mirando procesos, porque ese tipo de pruebas lógicamente pueden penalizar al sujeto en este caso. Entonces, para que realmente pues el abordaje pueda ser más profundo y realmente podamos ver el nivel de esa persona, por eso es que todo el material es en concreto. Eso es una parte que me parece muy, muy buena de la prueba. Otra prueba que ahorita, bueno, Stephanie nos va a hablar en detalle de eso, es que la prueba está dividida por diferentes niveles de lenguaje y de edad cronológica. También me parece que eso es muy, muy bueno, porque yo siempre les he dicho, nuestros hijos presentan un desarrollo difásico. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros nos vamos a lo que son los textos, pues obviamente el desarrollo, según las escalas evolutivas, tienen como unos segmentos de edad. O sea, lo que se espera que las personas hagan de 0 a 1 año, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, en todas las diferentes áreas, es decir, lenguaje, motricidad fina, gruesa, todo el área sensorial, como bien describía Stephanie, todo lo que tiene que ver con el proceso de socialización, lenguaje, son categorías diferentes, aunque una está inmersa en la otra. Y obviamente, pues lógico, si resulta que esos son los bloques, y esa sí era una de las partes contraproducentes que yo le veo a la guía Portage, que fue con la que fue evaluada Matías y Gabriel, es obviamente que si, por ejemplo, Matías tenía 4 años de edad cronológica y resulta que él no estaba dentro de los indicativos de esa edad, ya había una serie de penalidades que podían darle un coeficiente intelectual que va por debajo de lo que realmente él tenía, y el tema era falta de comprensión de cómo realizar esos procesos. Entonces eso es bien importante porque esta escala tiene mucho más esa flexibilidad de decir, bueno, el niño puede tener 3 años de edad cronológica, pero cuando nosotros vamos a revisar cómo está ese proceso de lenguaje y de comunicación, nos damos cuenta que en estos momentos él está dentro de repente de un niño de 2 o dentro de un niño de año y medio. Entonces, en función de eso, vamos a aplicar la escala, porque entonces eso es lo que nos va a permitir también, eso que yo les hablo mucho de la configuración dentro del espectro, que puede ser áreas que nos va a permitir darnos cuenta cuáles son los retos que ellos tienen dentro de la condición, pero también qué áreas tienen potencial. Porque en aras de esa potencialidad también es que podemos realizar la evaluación y hacer ese abordaje. Exactamente. Bueno, hay que tener en cuenta pues que en nuestro país, en Colombia, actualmente la escala que más se utiliza es una Wechsler. Hable, no hable el niño, tenga, no tenga la habilidad. ¿Por qué? Porque la Wechsler se centra netamente en la edad. Obviamente, como explicaba la señora Ámbar, si tenemos un niño que no tiene lenguaje expresivo verbal, pues va a ser totalmente penalizado en una escala de estas. Y pues vamos a tener un puntaje totalmente bajo, no porque el niño no tenga las habilidades cognitivas, sino porque pues de base tenemos una dificultad en lenguaje. Obviamente con esto vamos a tener un puntaje sumamente bajo, donde un diagnóstico fácilmente es una discapacidad intelectual sin base real, pues de lo que tenemos o de las habilidades del niño. Exacto, sí, eso son las grandes diferencias y por eso era tan importante que realmente se hiciera una escala personalizada para poder evaluar la condición. Porque sí, la escala Wechsler es una escala que inclusive se divide en adultos, adolescentes y niños, muy buena escala, excelente, pero volvemos al punto, o sea, si realmente no están desarrolladas una serie de competencias en función de la interacción social y la comunicación, la persona va a salir completamente penalizada en esa evaluación. Entonces nos está dando un resultado que realmente no nos va a aportar
para el caso, y sobre todo en el caso de los papás, Stephanie, porque bueno, Matías y Gabriel porque se sacaron la suerte de tener mamá psicólogo, pero eso no le pasa a todo el mundo. Entonces, imagínate el grado de angustia, que tú no pertenezcas a absolutamente nada del sector de la salud, que por primera vez en tu vida, o tú por ahí has estado escuchando esa palabra de autismo, pero mientras eso no tenga que ver contigo, realmente tú, ¿qué mayor importancia le vas a dar? Pero el día que ya te das cuenta que eso va a ser parte de tu realidad de vida, y adicional, entonces pasa un proceso como esto, las expectativas para el papá, aparte de su proceso de duelo, la angustia es terrible porque quedan como sin un norte, ¿no? Entonces, eso definitivamente, pues, es lo que se busca que no siga sucediendo, que no exista ese sesgo, que realmente cuando vamos a hacer este proceso de evaluación, utilicemos la herramienta más apropiada de los elementos que sean lo más adecuados a la situación real de esa persona, porque normalmente los niños comienzan estos procesos en la edad infantil, pero yo tengo muchos casos, por ejemplo, de pacientes que son adultos, personas que por su nivel de lenguaje y de comunicación, en teoría, pasó desapercibida la condición porque medianamente se podían adaptar a los ambientes, tuvieron un desempeño académico que les permitió cursar sus estudios normalmente, como todo el mundo, pero que cuando llegan a la etapa adulta comienzan a ver una serie de indicadores como obsesiones, ansiedad, depresiones, la persona se siente que no encaja, que todo el tiempo está haciendo como unos esfuerzos sobrehumanos para entender una serie de situaciones, y cuando entonces comienzan a escuchar de estos procesos y van a hacer evaluaciones como esta, también es un proceso también muy liberador, el poder entender de que la escala también permite abordar a los adultos en ese proceso, porque eso también pudiera ser un sesgo, ¿no? Ah, bueno, la prueba es muy buena, pero para los niños. Ajá, y yo, si yo soy un adulto, ¿qué pasa conmigo? También la escala nos va a permitir eso. Y tengo entendido que la escala cuenta con 5 módulos, ¿verdad? Sí. Bueno, entrando ya un poquito más al tema de aplicación, la aplicación pues se realiza de forma individual, la duración es de 40 a 60 minutos. ¿Quién nos pone la duración? Realmente el niño o la persona que estemos evaluando. ¿Por qué? Porque muchas veces son muy hábiles, otras veces necesitan un poquito más que uno les replantee constantemente pues lo que se va a hacer, entonces eso toma un poquito más de tiempo. ¿A quiénes se le puede aplicar? Se le puede aplicar a niños desde los 12 meses hasta la adultez. ¿Sí? Entonces es una escala que basada pues en la organización que tiene, que es por módulos, pues nos da un amplio espectro de aplicación a casi toda la población, ¿no? Teniendo en cuenta pues que estos rasgos TEA empiezan a aparecer algunas veces a los 2 años, como ahí es donde empieza la sospecha de qué pasa, por qué mi niño no habla, o por qué no socializa, o por qué los movimientos que tiene, ¿sí? Entonces, se puede aplicar en ese rango de edad. ¿Cuándo es recomendable? Cuando, por ejemplo, el niño pasa una prueba cognitiva desde la Wechsler y el profesional dice, yo desde la Wechsler no lo puedo aplicar porque no me es apto. Mandémoslo a otra prueba, tiene ciertos rasgos. Entonces, ahí es donde podemos implementar unas pruebas de screening o unas pruebas cortas que ya me van a determinar la sospecha real. Cuando en estas pruebas nos puntúa de cierta forma, como estos índices de alerta, de decir, oye, si tiene y si coincide en varios criterios, ahí es donde podemos decir, listo, se envía a una valoración desde la A22, que ya es como la prueba total para definir o no un diagnóstico. ¿Qué pruebas podemos usar para determinar de pronto si requiere de pronto una valoración desde la A22? Ahí es donde entramos con la ADIR. La ADI es otra prueba, pero es netamente una entrevista para el cuidador o el padre. En esto no entra mucho el niño. Es una entrevista netamente para el cuidador. Consiste en 93 preguntas, ¿sí? Que el papá se sienta y empieza a contestar, recordando a todo su niño desde que nació para adelante, a la edad que tengamos, ¿sí? Que evalúa 3 áreas específicas: lenguaje y comunicación, intereses e interacciones sociales. En intereses, pues tenemos los intereses restrictivos, repetitivos o estereotipados, y la interacción social, con preguntas. Y entonces tu niño socializa, si se encuentra con pares, entonces tú empiezas a recordar, no, él se aísla, no socializa. ¿Sí? A la final, el evaluador puntúa y nos va a dar una puntuación de riesgo, de cierta forma. Ahí es donde nosotros decimos, si puntúa, si tiene rasgos, mandémosle una evaluación más completa, como la A22. ¿Qué otras escalas podemos tener? La ABAS, que es netamente para lenguaje, y la SCQ, que es el cuestionario de comunicación social.
Entonces son tres de pronto pruebas que podemos usar también si tenemos sospecha y de pronto no enviarlo de una vez a la ADO, sino si tengamos estos criterios en cuenta, si puntúa o no puntúa, ahí sí nos vamos a la ADOS, que pues es la prueba ya reina. Excelente, sí, eso está muy bien. De hecho, hace poco yo subí un video que era precisamente eso, ¿no? Como las señales de alerta que podíamos tener desde precisamente los 12 meses perdón, desde los 9 hasta los 24 meses, que si nosotros estamos observando que nuestro hijo está presentando ese desarrollo atípico, pues, ¿qué es lo que necesitamos? Saber y conocer, bueno, a qué responde que mi hijo está teniendo ese desarrollo. Entonces, cuando vemos esas señales, el paso a seguir pudiera ser estas escalas que Stephanie nos acaba de mencionar, y luego de eso, o sea, porque eso va siendo como el sesgo, que nos va llevando a decir, ah, bueno, sí, o sea, definitivamente, pues llegó el momento de que estando acá, vamos a aplicar esta escala para ahora sí poder definir que ese proceso está presente. Porque, por ejemplo, dentro de los módulos, tengo entendido que el primero, que es el módulo T, que es para los niños chiquitos de 12 a 30 meses, lo que te va a indicar son precisamente, no, como esos rasgos de que sí, está presentando rasgos de preocupación que debemos estar atentos a. No genera de una vez como un diagnóstico. Ya los otros módulos sí, ¿cierto? Ujú. Sí, sí, claro, pues tenemos que esperar también el nivel evolutivo, pues nos va a dar un diagnóstico. No puedo desde el principio decirle a un niño de 1 año que no me habla, pues está en proceso de Claro. desarrollo, no puedo de una vez diagnosticarlo, teniendo en cuenta de pronto otros rasgos que presentan, que muchas veces durante el periodo evolutivo, pues desaparecen o se normalizan. Entonces ahí es donde uno dice, ah, no me aplica, este niño realmente no correspondía con el espectro. Entonces, sí, ya entrando un poquito más a los módulos, pues cada módulo es específico para la edad, pero realmente en qué consiste la aplicación de cada módulo en el nivel de lenguaje, ¿sí? Independientemente que el módulo sea para cierta edad que se debe tener en cuenta, vamos a evaluar en función del lenguaje, ¿sí? Entonces, el módulo T es de niños de 12 a 30 meses de edad con un nivel de lenguaje que abarca la ausencia del habla hasta el uso de expresiones simples, ¿sí? Tenemos que es de 12 meses a 30 meses, pero si yo tengo un niño de 5 años que tiene absolutamente mutismo, tengo que evaluarlo con este módulo, independientemente que me tenga otra edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es en función del lenguaje. El módulo 1 tenemos niños con el nivel de lenguaje descrito anteriormente, pero con una edad superior a 31 meses, ¿sí? En el módulo 2, personas de cualquier edad, incluyendo niños pequeños que utilicen un lenguaje de frases, pero aún no tengan fluidez verbal, y niños con fluidez verbal que tengan menos de 3 años y no más de 16 años. Entonces, varía en función del lenguaje y varía en función de edad, ¿sí? El módulo 3, niños y adolescentes con lenguaje fluido que aún se encuentren en la edad de jugar con juguetes, en general, pues menores de 16 años. Y el módulo 4, que sería como el último, tenemos adolescentes y mayores a partir de 16 años y adulto con fluidez verbal, ¿sí? En eso se nos centran los módulos. ¿Cómo elijo yo un módulo de los 5? Lo elijo en función del lenguaje expresivo, en función de la edad cronológica y la adecuación de materiales según el nivel de madurez y pertinencia de tareas de acuerdo a la habilidad e interés. Entonces, yo a un niño de 16 años no le puedo poner una muñeca para que de pronto la bañe en una bañera porque pues sí, no le va a generar interés, pero de pronto le puedo poner los materiales correspondientes a armar una piñata o una fiesta de cumpleaños, porque eso sí va a estar acorde a su interés personal. Entonces, en eso también como que radica esa habilidad de poder adecuarle los materiales. Es una prueba que es bastante flexible, ¿sí? Entonces, yo adecuo los materiales que yo considero que van a ser de interés para el niño. ¿Para qué? Para generar ese interés social y efectivamente esa interacción social que puede tener él en el entorno y pues en este caso con el evaluador, que pues sería la principal, ¿no? Durante la valoración. Y es una serie de situaciones estructuradas y no estructuradas, donde cada situación proporciona una combinación de diferentes presiones sociales para un comportamiento social concreto. Eso es lo que se centra la prueba, ¿sí? Exacto, Obviamente, sí. más adelante comentaré de pronto cuáles son las restricciones de la prueba, porque pues no se le puede aplicar a todo el mundo, sino que pues tienen que tener unas habilidades básicas para poder que esta prueba sea apta para esta población.
Claro, y me imagino que también, bueno, con el tema que estamos trabajando con material concreto, con toda esa información recabada a través del ADR, también nos permite entonces que en función de, trabajar un poco en función de lo que sea sus capacidades sensoriales y supongo que también en función de sus intereses restringidos, ¿cierto? Porque obviamente lo que tú explicabas, ¿no? Más o menos uno puede ubicar que en función del contexto y de la edad habrá cosas que puedan resultar interesantes, pero también yo me imagino que es importante tomar en cuenta esos elementos para que realmente el sujeto esté mucho más atento, motivado y concentrado al proceso de evaluación. Exactamente. De todas formas, durante el proceso de evaluación, como lo dije antes, es un proceso flexible. Si yo veo que cierto material no le genera ningún tipo de interés al menor, pues lo puedo cambiar. Sí, puedo elegir otro. Puedo elegir otro en el momento que yo considere pertinente. No, no se sigue. Sí, según el protocolo, pues hay una serie de orden donde se aplica cada prueba, pero pues si yo veo que en ese momento puedo aplicar, por ejemplo, donde él me responda el nombre, a ver si tiene contacto visual o no, pues lo puedo hacer mientras él va interactuando con un material de pronto de textura, ¿sí? Entonces, es algo que es muy flexible. ¿Qué se debe tener en cuenta? Pues que el niño debe estar, o la persona debe estar relajada y cómoda, prestando atención a las primeras 10 a 20 expresiones, según la capacidad verbal, y que puedan caminar de manera independiente y no se pueden tener deficiencias ni auditivas ni visuales. Esos son los tres criterios de exclusión. Entonces debemos tener en cuenta eso. ¿Sí? Niños que de pronto no caminen como independientes, sino que necesitan algún apoyo o necesitan de pronto todo el tiempo estar con el cuidador, pues ya nos va a generar un sesgo en la prueba. Y también deficiencias auditivas y visuales, pues que lógicamente nos van a Claro, generar obviamente dificultad. va a afectar el nivel de comprensión y de ejecución, sería ahí Eh, el tema. Y luego de que se hace todo ese proceso, ¿qué se hace con la información recabada? Bueno, con la información recabada, ¿qué podemos hacer? Muchas cosas, ¿no? Y eso ya varía en función del profesional que aplique la prueba, ¿sí? Muchas veces la evaluación es netamente diagnóstica o si es otro tipo de profesional puede ser dirigida a un plan de intervención, a un plan de tratamiento. Entonces eso depende también del profesional que la aplique y pues el interés también de la aplicación de esta prueba. Si yo quiero que me la apliquen para saber si el niño tiene o no tiene el diagnóstico, si corresponde o no corresponde al espectro, o simplemente yo ya sé que tiene el diagnóstico, pero pues quiero ver sus habilidades y basado en eso, pues poder hacer un plan de intervención mucho más acorde a su perfil funcional. Entonces, pues depende mucho como de este tipo de, de interés en cuanto a para qué quiero la prueba o para qué pues la requeriría. Claro. ¿Y quién puede aplicar la prueba? Bueno, ¿quién la puede aplicar? Tenemos que partir del hecho de que para aplicar esta prueba uno tiene que tener una certificación específica y oficial en esta batería. Si uno no tiene el certificado o la credencial que me acredite pues como aplicador de la A22, no se puede aplicar. Sería antiético, ¿sí? Que uno puede conocerla, sabe que existe, demás, pero para ya entrar a la parte práctica requiero sí o sí la certificación oficial y específica. Para Claro. Colombia, ¿dónde la podemos Ujú. hacer? Generalmente se hace con una institución argentina. Ellos son los que tienen todo el tema de certificación en cuanto a esta prueba, pues para población hispanohablante. Entonces, ¿quiénes la pueden aplicar? Psicólogos clínicos y médicos. ¿Para qué? Para el diagnóstico médico. Ellos la aplican netamente para diagnóstico. ¿Quién más la puede aplicar? Un psicólogo educativo en función de las decisiones acerca de la necesidad de incluir o no al alumno en un programa de educación especial. Entonces, el psicólogo educativo, su interés es netamente saber si el niño va o no va a inclusión y qué adaptaciones se le deben hacer. Terapia ocupacional, fonoaudiología también la puede aplicar y el resultado de ellos es útil para diseñar planes de tratamiento, ¿sí? ¿Qué se debe tener en cuenta? Que el profesional debe tener la formación, el entrenamiento y la experiencia previa en el uso de baterías TEC y test de aplicación individual. Es decir, que nos exigen una experiencia previa a esta certificación. Y que tenga experiencia ya laboral o bueno, experiencia en general en personas con el trastorno del espectro del autismo. ¿Sí? Es Claro. una prueba que es Y, bastante específica, sí, dirigida y compleja. claro.
Y por todo lo que estamos hablando, y hago el comentario porque está muy bien, está tácito, pero igual quiero que quede sobreentendido. Ujú. Quiere decir que esto no es una prueba que alguien te va a decir, no, tranquila, nos conectamos online y yo te evalúo el niño. Imposible. Porque por lo que estamos hablando, evidentemente es una prueba de carácter completamente presencial, porque por eso es que está desarrollado todo ese material concreto, por eso tiene que haber esa relación entre el evaluador y la persona que va a estar evaluada, también inclusive por los tres elementos que nos nombró Stephanie, que pueden ser los rasgos que haga que la persona no esté apta para el estudio. Ujú. Entonces, esta es otra cosa bien importante que quiero que les quede claro. O sea, alguien que les vaya a ofrecer, que les va a hacer la evaluación A22 online, es una persona que evidentemente no está certificada, como está diciendo Stephanie, ni tuvo el entrenamiento, ni tiene la experiencia. Entonces, Exactamente. una cosa es eso, claro. Otra cosa diferente sería el proceso de la ADR, ese sí, porque evidentemente es un proceso entre el evaluador y el cuidador o el adulto o el padre. Es realmente pues un cuestionario, sería más o menos ese proceso, lógico, eso sí es diferente porque, bueno, estamos entre los dos, sencillamente yo te estoy haciendo preguntas, o sea, y tú me estás dando respuestas. Hasta Mm, allí sí podría hacerse de manera virtual, pero lo que es ya la aplicación de la escala como tal es de carácter netamente presencial. exactamente. Aparte que la cantidad de material que se requiere es grandísima. Sí, Realmente es eso una es, o caja sea, es una llena caja como el de tamaño de material. una mesa, como así de alta, donde vienen todos los materiales, viene una mochilita negra, aparte donde vienen parte de con las cosas como más delicadas, ¿no? Que se van a Mm, usar y el tema donde uno pues va a ir anotando los resultados y todo el proceso. Pero sí, créanme que es una cosa realmente muy, pero muy completa. Obviamente, ahí también quiero que tomen en cuenta el hecho de que lo que acaba de decir Stephanie, o sea, para hacer esto no es sencillamente, yo fui y compré los materiales, no. La persona tiene que invertir en una certificación, es una persona que obviamente tiene estudios previos y las pruebas es extremadamente costosa. Porque ujú. mucha gente me lo dice, no, es que eso es demasiado caro. Particularmente yo que soy mamá de dos niños dentro del espectro, me parece que algo que me va a beneficiar a saber dónde es el punto de partida y dónde puedo comenzar el plan de intervención con mi hijo es una inversión. Jamás podrá ser visto como un gasto. Claro. Otra cosa importante, porque eso fue una pregunta dos preguntas que te tengo ahí que ya las tenía anotadas. Una, que la persona dice que, bueno, que el hijo le hicieron la evaluación, pero dentro de la escala no reporta tener autismo, pero Ujú. el niño presenta síntomas de autismo. Entonces, en ese tipo de situaciones, ¿de qué nos sirve hacer la escala? Bueno, ahí hay algo que tenemos que tener en cuenta y que muchas veces, digamos que la persona cree que ya con la prueba, sí, me van a sacar de la duda si sí la tiene o no la tiene, ¿sí? Debemos partir que las pruebas, tanto una A2 como una ADI, son pruebas complementarias y de ayuda al diagnóstico, pero no quiere decir que sean determinantes. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa esto. El niño cumple, pero pues cuando yo lo evalúo, no se presentan los rasgos, no, pues no es concluyente, entonces obviamente no quiere decir que de pronto haya sido una mala evaluación y demás, sino pues que tenemos que tener en cuenta que la ADI, por ejemplo, nos evalúa todo el ciclo vital hasta la fecha, más la conducta actual. La A2 es observación y yo veo la conducta actual. Si el niño durante toda la valoración no me presentó una sola estereotipia, pues yo no puedo determinar que tiene estereotipias, porque pues no las presentó. Porque yo no Sí, la observé. exactamente, es de observación. Entonces, claro, yo sí quiero que quede bastante claro eso porque es un componente dentro de una evaluación diagnóstica completa del TEA. Solamente proporciona información sobre la conducta actual del evaluado y está basada en la muestra de comportamiento limitada en la temporalidad que estamos evaluando. Ya, ¿sí? Exacto. Entonces no es una prueba que sea aislada de todo lo demás. Entonces, si el neuropediatra nunca me dijo que tenía autismo, pero la A2 dice que sí, pues sí, tenemos que tener en cuenta los demás diagnósticos y los demás conceptos de los médicos que interfieren pues en un diagnóstico de estos, ¿no? Neuropediatría, neuropsicología, psicología, el padre, etcétera, etcétera, para poder, basado en todo esto, hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, pues eso, para que quede como claro en ese tema.
Y yo también veo otro punto muy importante, porque iba a la segunda pregunta, que la mamá me comenta que el hijo mayor tiene autismo, tiene un niño de 1 año de edad, y entonces ella ya está con la angustia de saber qué edad debe tener el niño para ella llevarlo a hacer la prueba para determinar o descartar que el niño está dentro de la condición. Bueno, complejo, bastante complejo, porque realmente sí, o sea, tenemos un niño de 1 año que son una esponja, ¿sí? Y que sí puede presentar ciertos comportamientos, pueden ser totalmente aprendidos, más no que esté dentro del espectro o cumpla con los criterios para el diagnóstico. Sí, hay que dar chance porque pues está creciendo en un entorno donde está Hay viendo una pues persona que tiene el una persona diagnóstico, claro. totalmente dentro del espectro. Por ejemplo, si vamos al tema de Matías y Gabriel, Gabriel es menor que Matías, Gabriel pudo crecer viendo ciertos comportamientos de Matías, pero Gabriel presentaba criterios totalmente diferentes. Dentro del espectro, sí, pero diferentes a lo que Matías presentaba en su momento Sí, en cuanto al tiene diagnóstico. configuraciones diferentes, así es, así tal cual. Exactamente. Ujú. Entonces, no necesariamente si el niño mayor tiene autismo, el menor también va a tenerlo, no necesariamente. Puede estar presentando de pronto ciertos rasgos, pero es que yo estoy viendo y los niños a esa edad son muy de aprendizaje observable, visual, conductual. Entonces, yo veo que él hace así, a mí me Ujú. parece divertido, yo lo voy a repetir. Fácil. Exactamente, sí, exacto, porque están en un proceso de imitación, aunque por lo que me comenta la mamá, claro, le entiendo que es más tal vez la ansiedad de empezar a ver qué tengo que hacer, ¿no? Porque algo que a mí sí me parece muy interesante, y yo siempre le he dicho que es el tema de la atención temprana, porque en estos días alguien decía, no, que había que esperar a que los niños tuvieran 5 años para hacer un diagnóstico de autismo, que la única persona, el único profesional apto para ese tema era el neuropediatra y que a uno solamente le quedaba confiar. Bueno, o sea, eso me parece que es una postura muy, muy radical en el tema, porque primero, entendiendo el tema del neurodesarrollo, pues volvemos a lo mismo, o sea, de repente observar un desarrollo típico, comenzar a revisar este tipo de escalas de evaluación, sí nos permiten saber dónde está nuestro hijo ubicado en ese proceso de neurodesarrollo y de neuroplasticidad. Porque sí es cierto que en ese proceso evolutivo de los 1 a los 6 años existe algo que se llama la ventana de oportunidad. No quiere decir que pasado ese tiempo la persona no tenga la capacidad de estimularse y de avanzar, ojo, pero sí quiere decir que si uno desde muy temprana edad comienza esa asistencia en esas áreas que ya estamos notando que hay un compromiso, que estamos notando compromisos a nivel del proceso de la tonicidad, del sistema vestibular, del sistema propioceptivo, competencias que tienen que ver con la parte de las funciones ejecutivas, ¿ok? Que tienen que ver con el tema de la pirámide del desarrollo, que tienen que ver con el tema fonoaudiológico. Yo no me puedo esperar a que el niño tenga 5 años para decidir si se le van a quitar por sí solas o no. Quiere decir que, aunque no tenga un diagnóstico, yo puedo empezar a hacer una intervención en todas esas áreas. Y eso sí le va a dar un mejor pronóstico. Entonces yo creo que eso también es otro de los alcances y otra de las bondades que tengamos actualmente todos estos métodos de evaluación. Claro, por supuesto. Y también que, bueno, ya yo desde los 2 años empiezo a ver ciertas diferencias en cuanto mi hijo esto, los niños esto. Sí, hay algo, y es que no necesariamente tengo que recibir un diagnóstico, sino que yo puedo estar en seguimiento. Seguimiento, seguimiento, estimular, estimular, trabajarle, y ya, pues a cierta edad uno dice, bueno, sí, ya, se hizo todo lo que se hizo, persisten ciertos rasgos, pues ya hablamos de un diagnóstico certero, confirmado, ¿sí? Pero pues hay que dar chance precisamente a esa ventana de oportunidades y también el enriquecimiento del entorno en esas etapas, ¿sí? Porque pues en eso también radica todo el tema pues del neurodesarrollo, qué tanta estimulación y qué tanta oportunidad tiene este niño en su entorno de poder pues aprender, surgir y adquirir todas estas habilidades. Exactamente. Sí, y algo que, bueno, era la pregunta final, pero sí la hemos conversado ya, que sí Ujú, es importante la evaluación multidisciplinaria, claro que sí. claro. Bien lo acaba de nombrar hace un momento Stephanie, o sea, aquí hay que revisar todas las áreas y por eso todos los especialistas que están involucrados son, o sea, es muy importante escuchar lo que cada uno desde su especialidad tiene que decir, porque precisamente eso es lo que nos permite nutrir y hacer esa integración, de saber realmente cuáles son los planes a seguir
con el niño. O sea, yo no considero sí que hay alguno que sea mejor o peor, más importante que el otro, más concluyente que el otro, porque siento pues que cada uno nos va a dar una información muy valiosa y es como, sí, o sea, como un rompecabezas que estamos armando, o sea, estamos poniendo cada uno esa impresión diagnóstica, porque de eso se trata, de impresiones diagnósticas, de hacer inclusive diagnósticos diferenciales, porque es lo que hace cada uno también desde su especialidad, para poder llegar a concluir si definitivamente estamos frente a un autismo, si estamos frente a un trastorno del lenguaje, que muchas veces tiende a confundir, si estamos de repente frente a un hipotiroidismo, si de repente la persona tiene unas condiciones neurológicas por comorbilidades que también pueda estarnos llevándonos a suponer o sospechar de este proceso. Entonces, fíjense cómo todos los elementos ahí son tan, pero tan importantes para que realmente, vuelvo y repito, o sea, tener el diagnóstico más certero y en el caso tal de que, bueno, no se puede todavía por la edad del niño o por las características establecer un diagnóstico definitivo, sí tenemos ya la guía importante de saber qué áreas están comprometidas, qué áreas necesitan de la intervención, de la estimulación, y uno como padre o como el cuidador o como el educando o lo que sea, empoderarse en función del conocimiento y prepararse, porque como decía ahorita Stephanie, el entorno es muy importante. Si lamentablemente yo carezco de cualquier herramienta o de comprensión de qué es lo que está sucediendo, pues cómo puedo brindar un apoyo efectivo si yo mismo muchas veces me voy a volver en parte del problema, porque obvio me va a ganar la frustración, la ansiedad, el miedo, la angustia, me voy a sentir sobrepasado por la situación. Entonces, parte de lo que a uno le permite mantener la serenidad, lógico, es la experiencia cotidiana de vivir en esto, ¿no? Pero aparte de lo que es la experiencia de vida, porque por ejemplo vuelvo a mi caso en particular, yo tengo mis únicos dos hijos están dentro del espectro, pero la vivencia ha sido completamente diferente, porque si no que lo diga Stephanie, que los conoce, que ellos son como el agua y el aceite. Total. Se Total. parecen mucho físicamente, sí, pero en su personalidad son dos personas completamente antagónicas, completamente antagónicas. Entonces, realmente no es una receta que yo pueda decir, no, yo aquí voy sobrada, porque como ya yo viví todo esto con Matías, con Gabriel, no. Créanme que no es así. O sea, me implica todo el tiempo estar replanteándome estrategias, estudiando, conociendo en función de la etapa en la que vamos. Ya Matías es un adolescente, Gabriel ya va a cumplir 11 años este año. Bueno, pues también ya pues está como que empezando a entrar un poco en esos procesos, pero cada uno con sus particularidades, su personalidad y todo lo que lo compone como ser humano. Entonces, Exactamente. bueno, Tiffany, no sé si nos queda pendiente algo más de hablar de la escala. No, creo que todo claro, todo completo. Tú me dirás si tienes alguna otra duda, inquietud en cuanto a la evaluación, que pues No, es como en pienso que general. también que sí, que estuvo muy, muy completa toda la información que nos brindaste, muy pedagógica, muy específica, y de eso se trata, porque realmente ponernos a hablar aquí de los componentes técnicos de la prueba, realmente no le veo No, sentido, porque son cosas ya de verdad que son bastante complejas, que implica ya pues tener mucho conocimiento clínico, no es a lo que vinimos. Pero sí de verdad que, bueno, aprovechen esta información. Ya saben a cuáles son los especialistas que tenemos que acudir, cuáles son los elementos que tenemos que tomar en cuenta, y espero que, bueno, que les funcione, que les sirva muchísimo esta información. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron hoy, que nos conectamos un poco temprano, fuera de horario, pero bueno, Stephanie ha estado muy ocupada y este era el horario que le convenía. Pero muchísimas gracias a todas las personas que sé que seguramente se van a conectar en diferido a través de Facebook y YouTube para ver esta información. Muchísimas gracias, Stephanie. bueno, muchísimas gracias por la invitación. Por acá, pues, a la orden para compartir el conocimiento, pues que de eso se trata. La psicoeducación es súper importante, no solo en el autismo, sino en todas las demás patologías también que nos convienen en todo esto del neurodesarrollo. Y pues aprovechar tanto tu experiencia de vida, de profesional, pues en complemento con lo que ya nos conoces en la intervención. Así es. Bueno, que tengan todos un excelente fin de semana y bueno, la próxima semana tendremos nuevamente otro tema. Qué feliz. Hasta luego. Hasta luego.